El tema de hoy se llama masa o peso molecular. ¿Qué vamos a ver en este tema? El contenido muestra que tenemos aquí 6 puntos. Definición de estequiometría y masa molecular. Procedimiento para determinar la masa molecular. Masa molecular en fórmulas que utilizan paréntesis. Masa de los compuestos en ecuaciones balanceadas, algunos ejercicios y finalmente las referencias de donde se sacó la información para esta clase. Comencemos con la definición de estequiometría y masa molecular. ¿Por qué definimos estequiometría? Pues porque la estequiometría es importante, ya que la masa molecular es aplicada en estos cálculos. Pero vayamos a la definición. Viene del griego stoikeion, que significa elemento, y metron, que significa medida, y se define como la parte de la química que se encarga de los cálculos de las reacciones cuantitativas de los elementos o compuestos que participan en una reacción química. Como podemos ver, la estequiometría se encarga de hacer cálculos en las reacciones químicas, y es ahí donde se necesita para estos cálculos contar con la masa molecular. El alumno debe saber calcular la masa molecular. Parece sencillo, pero vamos a ver que hay casos en los que son diferentes estos cálculos. Por ejemplo, aquí mediante cálculos estequiométricos yo puedo saber, aquí tengo esta reacción, CH4 es metano y aquí tengo el oxígeno. Yo puedo calcular cuántos gramos de oxígeno se necesitarán para quemar 40 gramos de metano, por ejemplo. Para esa pregunta o esos cálculos hace falta las masas moleculares. Es un ejemplo de la aplicación o importancia de la masa molecular. Aquí está la definición de masa molecular, que también se conoce como peso molecular. Algunos autores también la llaman masa molar, ¿de acuerdo? Así que recuerden, masa molecular o peso molecular, o también algunos la llaman masa molar. La definición es la siguiente: es la masa o peso de una sustancia. Se calcula multiplicando la masa atómica de cada elemento por el número de átomos de dicho elemento en el compuesto. Al final se suman los productos de las operaciones para obtener así la masa molecular. La unidad de la masa molecular es la UMA, que significa unidad de masa atómica. Tal vez ahorita esta definición no les dice mucho, pero vamos a explicar un caso donde apliquemos esta definición. Vamos pues al procedimiento para determinar la masa molecular. Tenemos aquí el ejemplo del ácido sulfúrico. Vamos a calcular la masa molecular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la definición anterior decía que se calcula multiplicando los átomos de cada elemento por su masa atómica en la tabla periódica, y luego se van a sumar esos resultados. Bueno, como primer paso tenemos que poner qué elementos componen al compuesto. En el caso del ácido sulfúrico podemos observar aquí que está formado por hidrógeno, por azufre y por oxígeno. Bien, los voy a poner primero los elementos que integran al compuesto. De ahí voy a poner cuántos átomos hay de cada elemento en este compuesto. Aquí veo que hay 2 hidrógenos, hay 1 azufre y hay 4 oxígenos. Bien, ese es un paso. A continuación voy a multiplicar estos átomos de cada elemento por las masas atómicas en la tabla. Pero ¿qué pasa con las masas atómicas en la tabla? Como recordarán, las masas atómicas vienen con decimales o fracciones, no vienen números enteros. Por lo tanto, ¿qué se va a hacer? ¿Qué masas atómicas se va a poner?
con fracciones o se puede redondear las masas atómicas. Primero les voy a explicar el método en el que se redondean las masas atómicas. ¿Cómo se va a redondear las masas atómicas de la tabla periódica? Bueno, si las dos primeras cifras después del punto son .50 o más, la cifra se redondea a la siguiente unidad, y si es menor de .50 se eliminan los decimales. Aclaremos esto. Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Aparece en el germanio 72.59. Si después del punto las dos primeras cifras son más de 50, se va a redondear a la siguiente unidad, es decir, a 73. Aquí vemos que se redondea a 73. En el caso del cloro, las dos primeras cifras después del punto es .45, menor de 50. Cuando tengan menor de 50, entonces se eliminan y queda redondeado a el número entero, que es 35. Esa es la forma de redondear las masas atómicas en la tabla. Vamos a usar este método primero. Vamos a redondear las masas atómicas. Correcto. Entonces vamos con el hidrógeno. El hidrógeno tiene 2 átomos por la masa. Aquí puedo ver que la masa es 1.00, las dos primeras cifras. Entonces, como es menos de 50, pues se eliminan y solo pongo 1. Ahora veamos el azufre. El azufre es 32.06, las dos primeras cifras, menor de 50. La eliminamos y solo dejamos los enteros, que es 32. Y el oxígeno, aquí está, es 15.99. Estas dos primeras cifras son más de 50, por lo tanto redondemos a la unidad superior, que serían 16. Por lo tanto, el oxígeno queda redondeado en 16. Hacemos las operaciones. 2 por 1 pues es 2, 1 por 32, 32, 4 por 16, 64. Ya que tengo estos resultados, los voy a sumar y ya tengo la masa molecular de este compuesto, que es el ácido sulfúrico. Vean que es muy sencillo, ¿ok? Esto es muy sencillo, pero vamos a ver otros casos en el que hay algunas variantes. Ahora veamos cuál es la diferencia entre calcular la masa molecular redondeando las masas atómicas de los elementos comparada con la masa molecular calculada de las masas atómicas no redondeadas. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular la masa molecular de ácido sulfúrico, pero ahora sin redondear masas atómicas. Ok, hacemos lo mismo, ponemos los elementos que la integran, hidrógeno, azufre y oxígeno, y anotamos también los números de átomos que tiene cada elemento, ¿no? Hidrógeno 2, azufre 1, oxígeno 4. Y vamos a multiplicar ahora por la masa atómica no redondeada, es decir, voy a poner la masa atómica incluyendo las dos primeras cifras. Entonces sería 1.00 para el caso del hidrógeno, del azufre 32.06, aquí está, 32.06, y la del oxígeno 15.99. No redondeamos las masas y vamos a ver cuál es el resultado. Hacemos las multiplicaciones y luego sumamos y vean, el resultado fue 98.02 utilizando las masas atómicas de los elementos sin redondear. El caso anterior lo redondeamos y lo comparamos ahora, miren, 98 UMA es cuando redondeamos y cuando no redondeamos es 0.02, la diferencia. Como la diferencia es mínima, yo recomiendo en mis clases que se redondee la tabla periódica, la masa de la tabla periódica se redondee en estos casos, porque en los cálculos no se va a ver afectado debido a que es poca la diferencia, ¿de acuerdo? Pero bueno, ustedes lo pueden hacer como se lo indique su maestro, ¿no? Ya sea masa atómica redondeada o sin redondear. Pasamos al punto 3, masa molecular en fórmulas que utilizan paréntesis. En los casos que vimos del ácido sulfúrico no aparecen paréntesis en las fórmulas, pero cuando en la fórmula del compuesto existen paréntesis, los subíndices
de los elementos deben multiplicarse por el subíndice que está fuera del paréntesis para obtener así el número total de átomos de cada elemento. Observemos el siguiente ejemplo. Miren, aquí está. Aquí aparece ya un paréntesis, o aparece en paréntesis donde está el CO3 y afuera hay un subíndice. ¿Cómo voy a saber cuántos elementos o cuántos átomos hay del carbono y cuántos átomos hay del oxígeno? Veamos el ejemplo. Seguimos un procedimiento similar al anterior, ¿no? Vamos a poner los elementos que contiene este compuesto. Se llama carbonato de aluminio y tiene aluminio, tiene carbono y tiene oxígeno, ¿de acuerdo? Ahora, la diferencia aquí con el ejemplo anterior es saber cuántos átomos hay de cada elemento. Aluminio aquí veo que es 2, no hay problema. Pero aquí el carbono, vean que es 1. Pero este 3 que está acá afuera, pintado de negro, va a multiplicar a los subíndices de los elementos que están dentro del paréntesis. Por lo tanto, si aquí es 1 del carbono, se multiplica por el 3 que está fuera del paréntesis. Por lo tanto, debemos poner 3 átomos de carbono. El oxígeno, aquí tiene 3, pero este 3 que está fuera del paréntesis multiplica el subíndice que está dentro. Así que el oxígeno serían 3 por 3 que está fuera, serían 9. Y ya lo demás es igual al ejemplo anterior. Vamos a poner aluminio, vamos de 26.98, paso de 50, así que tengo que poner 27 ya redondeado. El carbono es 12.01, como el 0,1 es menor de 50, lo redondea a 12. Y el oxígeno, pues ya lo vimos, ¿no? 15.99, el 99 es mayor de 50, se redondea a la cifra superior, que sería 16. Bueno, hacemos las multiplicaciones de estas operaciones y luego ya sumamos y nos da 234 UMA, es el resultado. Bueno, ese es el ejemplo para cuando se presenten paréntesis en la fórmula de los compuestos que tenemos que determinar su masa molecular. Correcto. Pasamos al punto número 4. Masa de los compuestos en ecuaciones balanceadas. Ahora, aquí viene lo importante. Ya en la práctica, las masas moleculares las vamos a calcular de las ecuaciones balanceadas, donde se va a ocupar los cálculos estequiométricos que mencionaba al principio. Entonces pasamos a cómo se calcula la masa molecular en estas ecuaciones balanceadas. Bien, ¿cómo calcular las masas de los compuestos en las ecuaciones químicas balanceadas? Aquí voy a utilizar el ácido nítrico, ¿no? Pero vean que en esta ecuación el ácido nítrico tiene 8 moles de ácido nítrico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a calcular la masa de 8 moles. Bueno, aplicamos el procedimiento anterior. Hidrógeno contiene el ácido nítrico, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos voy a poner que tiene? Este número multiplica a todos los que tiene el compuesto. Por lo tanto, aquí va a ser 8 por 1, pues 8. 8 por un nitrógeno, 8 también nitrógenos. Pero aquí vean que el oxígeno tiene 3. 8 por 3 es 24. Ahora vamos a hacer el cálculo de las masas, ¿verdad? La masa para el hidrógeno hacemos que es 1, para el nitrógeno es 14 y para el oxígeno es 16. Hacemos las multiplicaciones y luego sumamos los resultados y la masa molecular del ácido nítrico aquí en esta ecuación balanceada es 468 UMA. Bien, ahora veamos otro ejemplo. Aquí vamos a combinar este coeficiente 3 con paréntesis que tiene el compuesto. Esto se llama nitrato de cobre. ¿Cuál es su masa en esta ecuación balanceada? Primero pongo los elementos, cobre, nitrógeno y oxígeno. Pongo cuántos átomos hay de cada elemento. Aquí tengo 3 por 1, es 3 cobres. El nitrógeno aquí hay 1,
este 3 va a multiplicar a todos los elementos que tenemos en el compuesto. Por lo tanto, este 3 va a multiplicar 3 por 1, 3 nitrógenos, por 2 que está afuera. Así que 3 por 1, 3 por 2 serían 6. Y del oxígeno, 3 por 3, 9 por 2, 18. Entonces vean cómo se determina la cantidad de átomos. Este coeficiente 3, que es el número de moles que hay del nitrato de cobre, está afectando a todos los subíndices que hay en la fórmula. Esto es lo más complicado, digamos, ¿no? Lo demás ya es lo mismo. Buscar en la tabla periódica, el cobre tiene aquí 63.54, redondeamos a 64. El nitrógeno 14.00, se redondea a 14. El oxígeno 15.99 a 16. Multiplicamos y entonces sumamos y tenemos ya el resultado. Masa molecular del nitrato de cobre en esta ecuación balanceada es 564 UMA. ¿De acuerdo? Continuamos. Ahora les quiero presentar algunos ejercicios que ustedes pueden realizar, ¿sí? En su libreta se apoyan en la tabla periódica para consultar las masas atómicas de los elementos que van a resolver. Aquí están los ejercicios. Ustedes pueden tomar una foto y copiarlos en su libreta y resolverlos. Aquí les dejo los resultados ya de cada ejercicio. Vean, aquí están los resultados de cada ejercicio para que ustedes puedan comparar sus resultados con el resultado que les estoy aquí proporcionando. Háganlo. Esto es la forma de aprender química en este caso, ¿no? Realizando ejercicios. Bueno, ahí le dejo estos ejercicios. Y para terminar la clase de hoy, les quiero mostrar primero las referencias, ¿no? La información fue sacada de este manual de química. Y aquí tengo una tabla periódica que usé. Luego les voy a dejar en la descripción del video, les voy a dejar la dirección o el link de la tabla periódica. Y también les quiero dejar este enlace sobre la calculadora de masa molecular en línea. Lo vamos a ver ahorita y les quiero hacer alguna aclaración, ¿ok? Es muy útil esa masa molecular, nos va a ahorrar mucho trabajo, pero deben tener cuidado en lo siguiente: no se puede utilizar esta calculadora para sacar la masa molecular de todos los casos que expliqué. Solamente sirve para sacarlo en uno de los casos. Veamos entonces esta calculadora en línea de la masa molecular. Bien, ya estamos aquí en la página. Aquí dice fórmula química. Yo voy a poner un ejemplo. Voy a poner el ácido sulfúrico, que es el más conocido, ¿no? Voy a poner su fórmula, que es H2SO4. Calcular. Entonces le doy calcular y me da el resultado acá abajo. Aquí están las operaciones que hicimos nosotros y aquí está el resultado. Vean que aquí no se redondeó la masa, ¿no? Fue sin redondear. Da 98.079. Esto es muy rápido. Bueno, cuando se trata de un compuesto con un solo mol, pero ¿qué pasa si en mi ecuación balanceada aparecen 2 moles del compuesto? Que fue un caso que yo les expliqué. Ya esta calculadora no lo tiene, no tiene habilitada esa función. Para que vean, recuerden, 98.079 fue el resultado. Voy a borrar y voy a volver a poner el compuesto, pero ahora con 2 moles, como si estuviera en una ecuación balanceada. 2 moles. ¿Cuál va a ser el resultado? Si pongo 2H2SO4 y le pongo aquí calcular, vean que me da el mismo resultado, 98.079, es decir, que no tomo en cuenta este 2 que aparece en la ecuación balanceada. Por lo tanto, va a ser útil para calcular las masas moleculares de las fórmulas sencillas, no en las ecuaciones balanceadas. Pero bueno,
Ahí les dejo en la descripción del video este link para que ustedes la puedan ocupar en sus tareas de masa molecular. Eso es todo por hoy. Nos vemos para la próxima clase.